Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes lluvioso torrencialmente. Viernes 26 de febrero, oigo los truenos por ahí arriba del 2025. Con 24 grados Celsius tenemos temperatura de aire acondicionado decente, porque hay gente que lo pone en 19 para estar arropado con una prisa de este gordo, como si estuvieran en Constanza, ¿verdad? Bueno, señores, mucha agua, hay una vaguada, hay una onda tropical, me parece que es, a ver qué es lo que es, aguántense que yo hablo, déjenme ver. Alerta onda tropical, una onda tropical, 18 provincias en alerta. Indomet informa que esto se ha desplazado hacia el oeste, o sea, viene desde el este, desde la zona de Higüey, todo eso inundado por ahí, y sigue. Yo vi en localidades en Asua con agua hasta la Tambora, un puente que se fue por aquí por Vallaguana y sigue para el oeste, va para el sur, para allá abajo, y está lloviendo muchísimo por ahí. Bueno, nos informa que las localidades de La Romana, San Pedro, todo el este, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Asua, San José de Ocoa, en Ocoa se han derrumbado las montañas que quedan en la carretera y las inundaciones y esos ríos botados como en sus buenos tiempos. San Juan, Barahona y Pedernales. Y siguen las lluvias y van a seguir. Hay que estar pendiente. La ciudad capital, yo llegué aquí nadando. Los charcos, la situación está bastante complicada. Si usted no tiene que salir, pues no salga, ahórrese ese percance que pueda sucederle, quedarse, anegarse, y si su vehículo además, imagínense, si es eléctrico, ni se atreva, ni se atreva. Eso es lo que tenemos para este fin de semana, porque se pronostican más lluvias y hay que estar alerta, las autoridades pendientes, pero hay que obedecer las instrucciones del COE, ¿no?, de emergencia, para evitar pérdida de vidas humanas, daños innecesarios. A veces uno ve temeridades de las personas queriendo cruzar unos ríos que van botados. Usted no sabe ni cuál es la profundidad, ni la velocidad, ni qué palo lleva, ni dónde queda la otra orilla. Usted cree que está acostumbrado a que la orilla queda ahí, pero a lo mejor eso está a kilómetros, porque usted lo que está viendo es un brazo de mar. Son locuras, uno lo ve en las redes, gente que priva y se tira aquí, que va a salir allá, y no sale nunca. Entonces, no se aloque, no hagan nada de ese tipo de cosas. Vamos a ver. Bien, las autoridades pendientes para que asistan a los más vulnerables en las comunidades que están al lado de arroyos, ríos, zonas bajas. Les digo que aquí en la capital, en donde quiera que hay una, está la inundación. Si usted ve que usted no tiene certeza de cuál es la profundidad de eso que usted va a pasar por ahí, tenga inteligencia, revise a ver que más o menos si hay galerías, si eso está arriba, no se meta, que se va a ahogar ahí, como dicen, no ahogarnos, a ahogar, así mismo. O sea que vamos a cuidarnos, señores, y esto nos toca, va a seguir. Ahí está oyendo los truenos ahora mismo. Esto va a seguir hasta el fin de semana, hasta que esa onda tropical no pase. Bueno, a nivel local el presidente llegó, hay opiniones diversas, el tema SENASA, lo de ayer, la respuesta que dio el doctor Jacín, Santiago Jacín, el exdirector de SENASA, que complicó el panorama. Todos los medios, todos los comunicadores, usted los veía, si ve las redes y chequea, tenían ese punto como tema focal, fundamental y principal, porque genera una especie de conflicto. Fue una respuesta a su ex jefe, al presidente de la República, y cuando le dijo que él tampoco tenía socios o cómplices, más o menos por ahí la palabra, una de esas. Y eso obviamente tiene su trascendencia, dado las calificaciones que le hizo el propio gobierno, que habló de graves irregularidades y que eso mandó un informe. Y el señor Jacín precisa, no, esa investigación la solicité yo al Ministerio Público en noviembre del 24. El presidente había dicho que ellos mandaron a hacer una investigación. Por eso yo decía, pero ¿por qué lo dejan entonces hasta agosto? Entonces complicó todo el panorama. Hay opiniones hoy de Camacho, de la PEPCA, que no había hablado hasta ahora. Hay opinión de Participación Ciudadana. El
Ayer comentábamos la posición de la iglesia que pedía que se sancionaran a los que así hubiesen robado o participado en cualquier desfalco, que lo que se ve que en los últimos años hay corruptos que se roban los dineros, decían los obispos, y usted los ve por ahí como si no hubiese pasado nada. Y ahora con el jueguito del Ministerio Público, de las delaciones y de los chivateos y cosas, tú te robas 21.000 millones, entrega 3.000 y te queda con 17.000 millones, imagínese usted. Pero así las cosas. Que más tenemos, opinión también de una exdirectora del DIDA, que es doña Mércida Marmolejo, lo vamos a comentar. Eso es acá. En Estados Unidos sigue, en las Naciones Unidas, en Nueva York, sigue la participación de los líderes mundiales, de los presidentes. Ya conocimos ayer lo de Trump, Zelensky, las discusiones en el Consejo de Seguridad por la guerra híbrida que está desarrollando Rusia contra los países de la Unión Europea y los vecinos. Dinamarca, Noruega suspendieron de los vuelos por apariciones de drones, todo el mundo sabe de dónde vienen. Rusia niega todo, como esa canción de Sabina, lo niego todo, nunca aceptan nada, ellos nunca han hecho nada. Lo agarran con el pato en la mano y la pluma en los pies y dice que no, que fue que se lo dieron a agarrar. Pero ya nadie le cree y obviamente la Unión Europea está tomando acciones al respecto. Cuando le preguntaban a Trump, y ahora en la entrevista que tuvo con Zelensky, aprovechando la visita, y le preguntaban si los países de la OTAN, ante las incursiones en el espacio aéreo restringido y privativo de los países europeos y de la OTAN, sí podían derrobar esos drones y esos aviones, decía que por supuesto que sí, y como debe ser, porque si el otro entiende que impunemente puede meterse a robar a tu casa, ¿verdad?, cruzarse por una ventana, meterse a tu casa y desalborotarte todo o llevarse lo que le dé la gana o acostarse en tu cama y tú lo vas a permitir impunemente, obviamente el tipo lo va a seguir haciendo, el vecino lo va a seguir haciendo. Pero si el primer día que se mete tú lo adviertes y al segundo día vuelve y se mete y tú le das por la boca con un bate, no se va a volver a meter, ¿verdad? Eso se llama disuasión. Por eso no hubo una tercera guerra mundial mientras estuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los norteamericanos en aquel periodo de 40 y tantos años de la Guerra Fría, después que acabó la Segunda Guerra Mundial en el 45, hasta que cayó el muro de Berlín en los 90. Se mantuvo eso, había una distensión, porque había lo que se conoce como destrucción mutua asegurada. Tú tienes misiles, yo tengo misiles. Tú tienes bombas nucleares, yo tengo bombas nucleares. Si tú me atacas, yo te ataco. Y si nos atacamos, se fue todo a la porra y se acabó todo. La Cuarta Guerra Mundial será entonces con palos y piedras porque volveríamos a la época de las cavernas. Todo acabaría. Entonces, obviamente, por eso no se dio esa situación. Pero Putin manipula esas situaciones, pero la posición de Trump, ayer la analizaba, ha variado en relación a los resultados que se están viendo en el frente de batalla, las repercusiones que está teniendo en la economía rusa, los ataques a la infraestructura crítica de refinería, fábricas de químicas, petroquímicas, fábricas de fabricación de municiones, fabricaciones de armamentos, depósitos de combustible, depósitos de municiones, en todo en un conjunto ha tenido Rusia que suspender hasta la exportación de gasolina y sus productos refinados están prácticamente de 38 refinerías, entre grandes y pequeñas. La pequeña es 3 veces la de nosotros, por ejemplo. Entre grandes y pequeñas ha disminuido en un 25% la capacidad de refinado de productos y obviamente eso afecta tanto el suministro local, incrementa los precios, el gasolina en Moscú y en San Petersburgo, y hay lugares donde ha subido hasta 50% el precio del galón, del litro de combustible. Y además afecta la logística de suministro al frente de batalla, que es donde se está peleando la guerra. Si no llega gasoil, si no llega gasolina, ¿cómo se desplazan los equipos, los tanques, los vehículos armados, los blindados?
etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene su estrategia y además le afecta la caja de Rusia. Rusia no es más que una gran estación, digamos, de combustible, como dijo Marquén, el senador, una vez. Exporta gas natural, exporta petróleo, casi 10, 11 millones de barriles. Cuando la guerra, Rusia se estaba metiendo en los bolsillos 1.1 billones de dólares. Está perdido casi 500, 600 millones de dólares por las sanciones y eso, pero como quiera, se mete 400 millones de dólares diarios. Eran 1.100 millones de dólares cuando el precio se disparó, se encampanó. Entonces se está siendo afectado en todos los contextos. Y si le ponen más sanciones y si le siguen dando el apoyo a Ucrania, la situación se va a complicar. Bien, entonces eso se está manejando ahora mismo en el panorama internacional. Pero aquí ustedes saben que ese tema fundamental, ahí veía el presidente, claro, tuvo su participación, tocó el tema fundamental de nosotros. ¿Cuál es? El tema haitiano. En eso se tenía que circunscribir el presidente Abinader. Y lo hizo bien en Nueva York, en ese tema. Veía ahí al PLD que no se refirió a Gaza, a los palestinos. Óyeme, hay un refrán que uno lo oyó de sus padres. Dice, el perro tiene cuatro patas, pero camina por un solo camino. O sea, el perro no camina por cada pata que tiene, por cuatro lados, no, por un solo camino. Hay temas que se llaman estratégicos, usted lo puede llamar prioritarios, esenciales, sustantivos. Y hay otros que son terciarios, secundarios, tácticos, tácticos, diríamos que adjetivos, no sustantivos. La carta sustantiva, la Constitución, las leyes adjetivas, las otras leyes que tienen una prelación menor. ¿Correcto? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Nuestros problemas, nosotros vamos a ir allí, nos tocan 15 minutos, está nuestro presidente, están los embajadores, están los otros presidentes, no van a estar oyéndote ahí, pero y aunque te estén oyendo, ¿qué? Estarán lo que les toque hablar en ese momento. O sea, ese es un escenario para uno plantear, para que el Consejo de Seguridad, esas naciones, enfoquen el tema y seguirlo machacando. Nuestro tema, el problema nacional. ¿Cuál es el problema nacional? El tema haitiano. Va ahí el presidente a pararse ahí, a hablar que Gaza, que Cisjordania, que Moldavia y los rusos se están metiendo y que los rusos con los drones fueron ahora a Noruega y a Dinamarca y entonces en la comunidad internacional, ¿verdad? Y entonces tú puedes venir a hablar que por allá en Camboya está pasando tal cosa, tú puedes decir lo que tú quieras, pero eso no tiene sentido. A lo que tiene que ir el presidente de los dominicanos es a defender los mejores intereses de los dominicanos, los intereses de los dominicanos, lo que nos importa, lo que nos concierne a nosotros, lo que nos afecte a nosotros. Y lo que nos concierne a nosotros, lo que nos afecta a nosotros es el problema haitiano, porque nos carga a nosotros, porque nos afecta en todos los sentidos. Entonces está muy bien que el presidente fuera a hablar de eso. Y cuando el PLD no tenga de qué hablar, porque no hable para salir y que el presidente debió ir a la ONU a hablar de Palestina, del genocidio. No es que no se lo mencione en algún momento, pero no ir a un podio como ese a diluirse hablando de mil cosas. No, él hizo muy bien. Hizo muy bien. Ese no es un tema prioritario para la República Dominicana. Y si el PLD lo está viendo así, debieran limpiar el vidrio de los lentes porque están viendo muy borroso. Entonces,
hay temas para criticar. Ustedes fueron también, después que la Fuerza del Pueblo habló de Senasa, también lo apoyaron, anda Chanel Rosa, que no anda como que haciendo esas políticas, pero que quiero decir que hay muchos temas puntuales, importantes, que usted le puede criticar al gobierno de manera constructiva o hasta, como dice Guido, que lo leía ahí, que criticaba que la oposición tiene que hacer, como proponer críticas constructivas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso y cuando hablo aquí, justamente de eso tratamos, de aportar. Y le decía ayer a un general amigo que me encontré por casualidad, hacía mucho que no lo veía, lo conozco de hace muchos años, me preguntaba, ¿y tú tienes? Digo, no, lo que pasa es que yo no tengo muchos amigos, pero yo trato de hacer críticas cuando si uno es inteligente, el que está del otro lado, es como uno lo que está haciéndole es como una asesoría gratuita. Si usted es inteligente, usted toma esas cosas, ¿qué se puede de aquí? ¿Qué es importante de aquí? Yo lo he dicho mucho. Pero no por todo va a que usted acabar con todo lo que haga. Todo lo que hace el gobierno está mal. No, él hace muchas cosas malas, entonces las malas usted las menciona, las critica, la verdad. Las buenas, bueno, son buenas también, porque él tiene que criticarlas. Y eso del presidente estuvo bien, así que eso es un disparatada de lo del PLD que hablando. Por todo no se puede estar vociferando tampoco. Miren, pues le decía que el tema Senasa continúa reverberando en el ambiente, por supuesto, y se dan cifras y se analizan, y después de la declaración del doctor Jacín ayer, la situación ha tomado otros ribetes. Participación Ciudadana se refiere al tema, deplora la corrupción en Senasa y exige consecuencias. La misma posición de la iglesia y la misma nuestra y la misma prácticamente es un clamor nacional. Ojalá y se haga una investigación como Dios manda y que los responsables, y como dice aquel refrán que dijo la monjita, a todas, dijeron a todas, no vayan a dejar a uno sí, a otro no, abro esta, pero esta no, así no. ¿Qué es lo que se ha acostumbrado acá? 276 sometimientos, señala doña Milagros, solamente hay un ciego de la lotería preso. Del número del 13 aquel, el ciego de la lotería. Yo lo digo, yo no sé si ya está suelto o si está preso, yo lo hago anecdótico. El único preso es el ciego de la lotería, después nadie. Denuncia a Miyagi que encontró desastres en Miner. El mismo Miyagi lo denuncian con unos informes, eso en educación, cuando Fulcar, y cuando Miyagi, en Inavíe, la retajila, la cárcel de La Parra, renuncia a Macarrulla, así que negocia, que firma una cosa con con doña Miriam, cuando era procuradora, salió muy mal de ahí, bueno, y aquí no pasa nada. En Inavíe los escándalos van, los escándalos vienen, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, una investigación completa, profunda y transparente pide participación ciudadana y reflejan el sentir de la población, porque eso es lo que todo el mundo quisiera, que haya una investigación completa, a fondo y transparente, sin un ojo tapado, como la justicia, con los dos ojos vendados, venga todo lo que hay ahí. Y que no se escape nadie, y que todo el mundo tenga que pagar las consecuencias, y que las consecuencias lleguen donde tengan que llegar. Dice que valora, pero estas son las boberías, por más participación ciudadana que sean. Oigan, la entidad valoró el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio de lo Público, valoró el inicio. Ahora le voy a decir yo lo que dice el Ministerio Público. Advirtió que las anomalías reportadas se originan en graves deficiencias de gestión, ausencia de mecanismos de transparencia y prácticas corruptas y clientelares. Las clientelares son haber metido un viaje, millones de gente ahí, ¿no, verdad? Falta de supervisión. Estos hechos ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y deterioran la credibilidad ganada durante años, ciertamente. A pesar de que el presidente Abinader, que en el 20 se preguntó, como irónicamente, ¿y en el 20 había Senasa? No, así no tampoco, porque
quien queda mal es el propio presidente cuando dice eso, sin que nadie tenga como así. SENASA está desde el 7, desde el 8 y ha ido mejorando y tenía un prestigio bien ganado. Míralo aquí que lo tiene que decir, participación ciudadana. No más palabras, magistrado. Y deterioran la credibilidad ganada durante años, porque es verdad, lo tenía. La gente se estaba cambiando, cantidad de personas cambiándose de los otros seguros al seguro de SENASA, contributivo, pagando. Yo tenía el seguro, no voy a promocionarlo, uno, y fui a hacerme los análisis de unos análisis que me hago de la vista y no me cubrió absolutamente nada. Y cuando investigo, me pregunto, y no, mire, SENASA cubre. Ah, entonces me incluí ahí en el otro. Quité el mío y me incluí en el afiliado ahí. Y los hijos míos tienen otros seguros, no tengo por qué promocionarlos, que puedo estar con ellos. Yo me puse en SENASA. Y bien que estaba. Y como todos los otros seguros que siempre están inventando que ahora tiene tal medicamento, que tiene tal componente, y lo dije por aquí, ¿verdad? Hasta que empezaron los problemas, porque la institución hizo agua. Sin cuarto no hay paraíso. Como aquí una película de que sin senos no hay paraíso, la otra palabra. Sin cuarto no se llega al paraíso, porque con cuarto que se le pagan a la farmacia, a los medicamentos, a los laboratorios, a los médicos, a las clínicas, a los internamientos, etcétera, ¿no es verdad? Obviamente. Entonces, hasta eso es así. Esos años brillantes de éxito, donde operaba, y todos los que pasaron por ahí, porque no se vieron esos escándalos, a pesar de que el fraude, el intento de búsqueda, eso se da en todos los lados, se da en Estados Unidos con el Medicare, conocemos de casos hasta de dominicanos renombrados, mencionados en casos, condenados además. O sea que eso se da, y se da en las privadas y se da en la estatal, que es SENASA. O sea que ese no es el punto. El punto es que se dé, que haya mecanismos de supervisión y de control y que sean búsquedas aisladas. Si una gente viva consigue un loophole, ¿cómo se llama? Una rendija, y por ahí se la busca hasta que la descubren, y lo cortan, y lo someten, y le cuentan. Pero en este caso lo que hemos oído es un desbarajuste de la A a la Z. Como un anuncio que había, que desde la pintura, desde el clavo inicial, del cemento inicial hasta la pintura final. O sea, ahí está todo el diapasón de posibilidades, como decía un banco, que se me parece la situación por los montos horripilantes de las posibilidades de esquilmar, y la institución, por supuesto, se fue a pique. Y nadie sabía, y el presidente cuando habla en junio dice una cosa defendiéndola. Y después, a las 2 semanas, se destapa el lío de marca mayor, y ya cuando faltan 6 mil, 7 mil millones y se le deben a todas las vírgenes, y Andecli, los médicos y la farmacia y las clínicas y todo el mundo, ya no se podía aguantar. Entonces el presidente ahí asume otro discurso y manda a Cizarril, que es culpable, en mi opinión, culpable de no haber supervisado eso que dice ahí gestión, y eso debió supervisarlo Cizarril. Todavía no ha sacado el estado financiero de la institución. O sea, que no sabemos ahí de cuánto es el desastre. Entonces, obviamente no fue como dijo el presidente en junio, ni como dijo aquella vez. ¿Y en el 20 había SENASA? Sí, había SENASA, y muy buena SENASA. Y estaba muy bien y muy reputada y muy rentable, y dando un servicio excelente. Bueno, no quedó bien eso del presidente. Después el presidente cambia el discurso, cuando primero defiende y dice que es la oposición, que lo politiza, la que quiere hacer que se quiten los 2 millones que se entraron, o 2,5 millones, que las coberturas que se expandieron, como decía ayer un gerente, pero que SENASA se puso a dar cosas que no tenía que dar, porque por ahí había una búsqueda. Lo del catálogo que sí tenía que cumplirla, ahí ponía muchísimas trabas y después metieron cosas, porque eso era clientelismo, populismo, y además permitió una búsqueda. Entonces, el presidente entonces manda esa investigación, y ayer sale el señor Hassid y dice, no. Yo deposité la investigación
en noviembre 24. Con lo cual, ponen entredicho lo que había dicho el presidente, que él ordenó, que no fue por esos a Nuria y la otra joven, Yulisa Céspedes, que hicieron esos programas. No, que nosotros ordenamos un estudio, una investigación en noviembre. Pero de noviembre hasta la fecha no hubo nada. Y en junio usted estaba justificando, diciendo que era la oposición. Y 2 semanas después cambia la cosa y entonces mandan un informe. Mandamos un informe a la Procuraduría con graves irregularidades, según el gobierno. Eso tenía que decirlo la Procuraduría y cuando hagan la investigación. Yo entonces decía, pero ¿quién hizo aquel informe? ¿Que este mismo es el informe o es otro? Aparentemente hay 2 informes ahora. Pero, dice, cuando les comento, no es del presidente que estoy hablando, sino de Participación Ciudadana, se deteriora la credibilidad ganada durante años, y esta parte que dice, esta parte donde Participación dice que valoró el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público. ¿Cuál pesquisa? La que debió haber iniciado cuando Jacín llevó el expediente en noviembre del 24, el año pasado. Va para un año. Va para un año. Oigan lo que dice Participación Ciudadana, porque le gustan aplaudir como focas. Hay cosas, y por eso es que yo se las saco, las cositas así. Dice Wilson Camacho, ayer que está en una actividad de lavado de activos y eso, y lo preguntan, dice que interrogan personas desde julio por caso de corrupción en Senasa. Y, pero qué bueno, de julio, estamos interrogando. Sí, correcto. El problema es que debieron estar interrogando no desde julio, sino desde noviembre, que fue que le sometieron el expediente. ¿Usted ve? Participación. El inicio de las pesquisas. ¿Cómo que inicio de las pesquisas? Y las pesquisas inician ahora cuando el presidente lleva este informe, manda este informe con el nuevo director de Senasa, con el Cisarril, que debiera estar investigado por la falta de su ejecución, un impeachment al menos, un juicio político. Porque no lo puede acusar de otras cosas, pero no de no cumplir con su papel de superintendente, de regulador, de fiscalizador. Camacho dice que desde julio están interrogando, que van más de 30 personas que iniciaron los interrogatorios, pero fue de noviembre que se le depositó el expediente. ¿Qué se la pasaron haciendo de noviembre a julio? Julio es el mes 7, noviembre es el mes 11, 7 y 8, 8 meses. ¿Qué hicieron ustedes en 8 meses? Nada. Entonces, ¿de qué están alardeando? Como dice un refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Ustedes han visto, ahí está, que los interrogatorios se realizan en la medida de la propia necesidad en julio. Pasan 8 meses para empezar los interrogatorios en julio. Solo cuando judicialicemos el caso, que lo sometan a la justicia, estaremos en condiciones de ver el corte que hacemos en una primera etapa, a quién metemos, a quién dejamos, a quién sacamos, a quién involucramos, etcétera, etcétera. Pero ustedes ven, entonces hay 2 informes, hay 2 depósitos. El del doctor Jacín en el 24, en noviembre, y el que mandaron ahora en estos días, en septiembre, el gobierno, el presidente, a Cisarril y al nuevo de Senasa. O sea, ¿cuál de los informes? ¿Por qué no se investigó aquel informe? ¿Usted ve? Entonces, por eso decía yo en una ocasión, digo, pero ¿por qué el presidente, si sabía, si él dijo, porque a mí me extrañó desde el principio, pero que estamos investigando desde noviembre, dijo el presidente en una semanal de su rueda de prensa. Digo, entonces, ¿por qué lo dejó hasta agosto al señor Jacín? ¿Por qué lo dejó hasta agosto? ¿Por qué lo sale a defender que no pasaba nada en junio, cuando la denuncia del PLD y de la Fuerza del Pueblo y de los médicos que no le están pagando y de las farmacias y todos los líos que ya están en la prensa y que están las quejas diarias de los afiliados? Entonces eso a mí me extrañaba y me llamaba la atención. Entonces ustedes ven, dice doña Nelsida Marmolejos, que la falta de vigilancia de Cisarril, es el superintendente, lo que yo estoy diciendo, facilitó el desfalco. No lo podemos acusar, como dijo el presidente, ni de socio ni de cómplice,
pero sí de overlooking, en inglés se dice. Miró y no vio nada. No cumplió su papel, pero tampoco lo cumplió cuando estaba en medio ambiente. Es que aquí hay postalitas, señores. Dice un refrán que es mejor ser, qué sé yo qué, mejor caer en gracia que ser gracioso. Capacidad no le falta. Experiencia no le falta. Pero resultados no da, ni dio resultados. Hablo del señor Seara Hatton, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Lo quitan del Ministerio de Economía, donde él de eso sabía. Lo mandan a Medio Ambiente, un fracaso. Lo premian y lo mandan para Senasa. Y mire usted, ni siquiera ahí dice... Yo lo había dicho, no porque lo diga Nélcida, yo lo había dicho aquí desde el principio. Digo, no, porque aquí hay un superintendente. Yo fui superintendente de electricidad. Yo me echaba cosas que no eran mías. Pues yo tenía que ver con la estrategia y el diseño de la reforma de la industria, además. Pero no porque me faltaran cosas que hacer en lo que tenía que hacer. No, me metí en cosas de más. No hubo vigilancia adecuada sobre el Seguro Nacional de Salud por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, lo que permitió la aparición de irregularidades históricas. Dijo ella, que fue directora de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Mucha gente estaba afiliada en Senasa sin saberlo. Oigan esta. Pero por ahí iban y sacaban dinero. O sea, usted que está en su casa, usted cree que no tiene seguro, usted está en Senasa. Y otro va y busca el dinero que le corresponde a usted y hace procedimientos y va a farmacia con los cuartos suyos. Pero no van, no se hace nada, nada más es contable. Mucha gente estaba afiliada en Senasa sin saberlo y los ingresos se destinaban a la institución sin que los beneficiarios recibieran los servicios correspondientes. Pero alguien cogía los ingresos. Los pagos por individuo, per cápita individual, han aumentado de 385 pesos, que era inicialmente, a 1.600. Es el de contributivo. Pero el subsidiado, porque el gobierno pone 385, pero obviamente solamente te atienden en las clínicas, en los hospitales. Obviamente un hospital, el gobierno paga el médico, paga la enfermera, construyó el hospital, los equipos buenos o malos, dependiendo del hospital que sea, los puso el gobierno. Entonces eso es parte, hace de la diferencia, no tiene por qué pagar, es el subsidiado. Lo que debieran es tener los hospitales al nivel de las clínicas. Entonces ahí está. Los ingresos de las administradoras de riesgo de salud han experimentado cambios considerables, se han llenado de dinero. Porque, como yo les explicaba los otros días, eso tiene una probabilidad de ocurrencia y tú tienes los jóvenes ahí o determinada edad que no demandan servicios médicos y aportan. Y tú tienes una cantidad de pacientes que ya están en una cierta edad, que demandan servicios médicos, que aportan, pero sus aportes son menores a la demanda de servicios. Con los otros se compensa. Ese es cómo funciona el equilibrio. Pero si tú le pones a una institución 500,000 afiliados de este segmento, que es pura masa, y aquí deja los huesos, evidentemente este se va a llenar de dinero sin tener costos prácticamente. Y esta va a ser agua. Más o menos algo como eso también fue de lo que ocurrió. Entonces, personas que debían recibir beneficios del régimen subsidiado aparecían en el contributivo. Es un desastre. ¿Y quién debió supervisar todo eso? CISARRIL. Porque también nos estamos yendo. Cuando yo oí lo de la multa de Aerodón, yo dije, va a haber, que dijo el presidente antes de irse para Estados Unidos, va a haber ¿qué fue lo que dijo? Sanciones, una cosa así. Yo dije, ¿a quién que le van a poner la sanción? ¿Al regulador del sector aeroportuario o a Aerodón? Porque le caben a los dos. Aquí también. Cambios de afiliado.
un esquema en el que los afiliados eran trasladados temporalmente de un régimen del subsidiado al contributivo, permitiendo que ciertas ARS cobraran por los servicios. ¿Usted está oyendo? Todo eso se dio. ¿Y el regulador dónde estaba? Bien, gracias. Dice doña Nélcida, que fue una sindicalista de mucho tiempo, la Superintendencia de Salud, encargada de la supervisión, no cumplió con su rol de fiscalizador. Está ahí, están los resultados. Todavía es la fecha que los estados financieros de SENASA no salen y no aparecen. De todas las otras ARS están por ahí. Hay médicos que atienden contributivos y de repente reciben pacientes con régimen subsidiado. Con el carnet subsidiado, no, pero nosotros no atendemos eso. Entonces cobran lo que no le corresponde porque ese subsidiado tiene que ir al hospital. Pero ese que cobró, que lo atendieron aquí, con orden de SENASA, no, porque ellos llaman a un call center, habían 3 call centers, hoy decir que eran 3 call centers, y sí, atienda lo que nosotros pagamos. Rían, hacen la factura. Y le pagaban inmediatamente, mientras las otras ARS, las que no estaban en el negocito aquí, turbio, raro, o qué sé yo, vamos a esperar la investigación, a eso le pagaban de un día para otro. Sometían la factura y le pagaban inmediatamente, mientras las otras duraban, ya usted sabe, más, y además a veces ni le pagaban. Y yo dije que el asunto de las farmacias ayer eran, porque oí decir a alguien, 50 millones, dije al mes, no, era diario, de procedimientos ficticios en el aire. ¿Usted ha oído eso de esos que van y intiman de que un alguacil, de que lo notificaron en el aire y va a un juicio y el tipo, no, que él no vino aquí, pero él nunca le llegó eso? ¿Dónde está el documento donde lo recibió? En su casa. No, que se lo llevaron así mismo. Pagos de servicios en el aire que nunca se realizaron. Entonces, obviamente, esto requiere una profunda investigación y que sea totalmente transparente. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.